En estos días, sobre todo en este mes, Iglesia Bíblica Zacatecas va a celebrar 2 matrimonios. Bueno, ya celebró uno y está próximamente por celebrarse un matrimonio más el 30 de julio. Y meditaba con mi esposa sobre que el mes de julio se volvió el mes de los matrimonios en Iglesia Bíblica Zacatecas. Si no me equivoco, la mayoría de los matrimonios han sido en el mes de julio, creo que solo uno fue en mayo. Entonces, meditando en esta coincidencia, recordaba cuando mi esposa y yo recién nos casamos, gracias a Dios, hace 5 años. Algunos hermanos y hermanas comentaban, les damos 1 año para que este tiempo de romanticismo, de abrazos, apapachos, les dure. Y cuando pasó el año dijeron, bueno, les vamos a dar 3 años. Entonces fue tal la insistencia de algunos hermanos y hermanas sobre este tema, que nosotros hablamos con los pastores para que se diera una exhortación sobre esta situación. Y se les dio, se habló con la congregación. Y en el plano espiritual, he notado que ocurre algo similar. Cuando un recién nacido en Cristo tiene esa pasión por el Señor, esa locura por el Señor de compartir, de hablar, de que todo el mundo conozca su fe, y ese corazón rebosante del Señor por su nuevo nacimiento, algunos hermanos llegan a decir, le doy 1 año, 2 años para que ese primer amor empiece a apagarse y termine siendo un cristiano más del montón. Entonces, nosotros somos responsables de tener esa actitud. A veces esa actitud pareciera que es más como si deseáramos que a nuestros hermanos también les fuera mal como a nosotros. O si estamos viviendo un cristianismo mediocre, deseamos que también esa persona que acaba de llegar a Cristo también con el tiempo se vuelva un cristiano tibio, un cristiano apagado. Esto es muy triste y no debe de ser así, hermanos. Nosotros no estamos para ponerle el pie a nuestro hermano, no estamos para esperar a ver cuándo cae o a ver si se desanima y que ahí termine. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones de Éxodo 15. Vamos a terminar el capítulo 15 y vamos a ver también el capítulo 16. Vámonos a Éxodo 15. Si recordamos, hace 8 días vimos el cántico de Moisés y de María. Quizás para algunos solo es conocido como el cántico de Moisés. Y yo quise relacionar esta situación del pueblo de Israel después de ser salvado por el Señor al abrir el Mar Rojo y ahogar a sus enemigos, los egipcios, en el mar. Y cuando leemos el cántico de Moisés, podemos ver que hay un gran gozo, una gran alegría en el pueblo de Israel, porque pudieron ver solo una pequeña parte del poder del Señor. Sin embargo, fue un milagro que sigue maravillándonos a todos. Y yo relacioné esta alegría, esta euforia que había en el pueblo de Israel con nuestro primer amor en Cristo. Y por eso la predicación de hoy la he titulado Del primer amor a la madurez espiritual. Y la he dividido en 2 partes. La primera es: las pruebas tienen un propósito. Y la segunda parte es: Dios provee todo lo que necesitamos en nuestra vida. Y vamos a estar
meditando de Éxodo 15, del versículo 22, terminar este capítulo para después continuar con el capítulo 16 de Éxodo y también finalizar este capítulo en el versículo 36. Cuando empezamos a leer Éxodo 15, 22, vamos a leer Éxodo 15, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Nosotros podemos ver que después de este gran acontecimiento, cuando el Señor abre el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa en seco, no pasó mucho tiempo para que iniciaran las dificultades. Solo 3 días y el pueblo empezó a sufrir por algo tan peligroso y a la vez tan común a lo que se puede enfrentar uno en el desierto, es la falta de agua. El pueblo de Israel se encontró que no tenía agua, estaba sediento, y encuentran un lugar donde hay agua. Pero desafortunadamente, esta agua estaba amarga, no podía beberse. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el pueblo de Israel? En el versículo 24 de Éxodo 15 dice que el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés. Y viene a mi mente 2 preguntas. ¿Por qué el pueblo de Israel no clamó a Dios? Se acababa de ver solo 3 días antes el gran milagro que Dios hizo en el Mar Rojo. Pero el pueblo de Israel no clamó a Dios. El pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés. Y realmente lo hizo contra Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel olvidó tan pronto el gran poder, la gran bondad de Dios, el cuidado que Él tenía por ellos? ¿Por qué lo olvidaron? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Porque nosotros no somos tan diferentes del pueblo de Israel. Porque nosotros también, cuando vienen los problemas, las dificultades, olvidamos lo grande que es Dios, su poder, su majestad y el cuidado que Él ha tenido de nosotros desde que nos trajo a salvación. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, empezamos a murmurar. Empezamos a murmurar contra el hermano que creo que es culpable, o contra el pastor. Generalmente, cuando no hallamos a quién culpar, les echamos la culpa a los pastores, porque no tiene cuidado de mí, porque no está atento a mis necesidades. Y empezamos a murmurar contra nuestro esposo, nuestra esposa, porque no me da lo que yo quiero. O entramos en una situación difícil y es más fácil voltear a ver quién es culpable que clamar delante de Dios y pedirle la ayuda que necesitamos. Y es verdad, cada vez que entramos a un desierto, nos olvidamos de nuestro Señor. No sé por qué el ser humano tiende a olvidar tan pronto las cosas buenas cuando estamos en dificultades. Es como si existiera algo en nuestro cerebro que nos bloquea, que bloquea nuestro recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos que en esta vida solo estamos
de paso. Nosotros somos peregrinos, al igual que el pueblo de Israel que comenzó este peregrinaje saliendo de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Nosotros también olvidamos que este no es nuestro destino final. Nuestro destino final no es estar 3 pies bajo tierra. Nuestro cuerpo sí, pero nuestra alma no. Ese no es nuestro destino. No debe ser el lugar donde estén nuestros ojos. Nosotros debemos voltear hacia nuestro Salvador y glorificar su nombre, ya sea que nos esté dando tiempos alegres, tiempos de felicidad, tiempos de refrigerio. Y también debemos glorificar su nombre, ya sea que nos dé momentos difíciles, años trabajosos, años de soledad, de desierto, de enfermedad. Él igual merece ser glorificado. Nosotros, aquí en el texto de Éxodo, podemos ver en el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí, y les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Podemos ver que Moisés no se puso a quejarse contra el Señor. Él hizo lo que debía hacer, clamar a Dios. Era la única salida que tenían. Ellos no tenían otra opción, no sabían qué hacer. Y Moisés hizo lo que todos debemos hacer. Él obedeció las indicaciones que el Señor le dio, cortó la rama de un árbol, lo echó a estas aguas amargas y se hicieron dulces. Respecto a qué árbol era, vamos a encontrar mucha especulación. Si fue un milagro o fue propiedades del árbol, de la madera, vamos a encontrar las dos opiniones. Muchos podrán pensar, fue un milagro del Señor que usó este árbol solamente, o tal vez este árbol sí tendría algunas propiedades curativas o químicas que pudieran hacer el agua dulce. Pero esto no es lo que queremos destacar, sino lo que hizo Moisés. Moisés clamó a Dios cuando la situación se puso difícil. La pregunta para usted es, ¿usted clama a Dios cuando la situación se pone difícil? ¿O guarda rencor por la persona que le hizo algo? ¿O le cuesta pedir perdón cuando alguien le ofende? ¿O si está pasando por una situación difícil, busca culpables? ¿O clama a Dios por su ayuda? Pero esta prueba que Dios les puso al pueblo de Israel tenía un propósito. Y podemos ver en el versículo 27, 26 y 27, podemos ver cuál era el propósito por el que Dios permitió que el pueblo de Israel se enfrentara a estas aguas amargas. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En el 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En el 26 vemos que el propósito de Dios era probar sus corazones. Y aquí hay una sentencia del Señor que dice, si me obedeces y guardas mis mandamientos, ¿qué dice? No traeré ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. El Señor estaba condicionando
al pueblo de Israel: si guardas mis mandamientos y eres obediente a mi palabra, yo te voy a bendecir. Pero si no lo haces, el mal va a caer sobre ti. Y podemos ver que el Señor se mantuvo fiel a estas palabras. Cuando el pueblo de Israel fue obediente, el Señor no permitió que nadie maldijera a su pueblo. Y eso lo podemos ver en Números 22. Vamos a Números 22, unas hojitas adelante. Números 22, versículos 5 al 12. Dice la palabra de Dios, Números 22, 5 al 11. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuestas según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esta historia es muy conocida de Balaam y Balac. El rey Balac le pedía a Balaam que maldijera a Israel para poder derrotarlo. Pero Dios le dijo: Israel es un pueblo bendito. El Señor lo estuvo protegiendo mientras el pueblo de Israel permaneció fiel a su palabra. Y más adelante, en Números 25:7, también podemos ver las consecuencias cuando el pueblo se alejó de Dios. Números 25:7 dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una balanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, él traía muerte y destrucción. Y este ciclo lo podemos ver en el libro de Jueces. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba, sus enemigos cercanos los amedrentaban, los perseguían, abusaban de ellos. ¿Y qué hacía el pueblo? Clamaba a Dios y Dios levantaba un juez y volvía a traer paz al pueblo de Israel. Y otra vez el pueblo de Israel se alejaba y Dios nuevamente, cuando el pueblo clamaba, levantaba otro juez. ¿Y cuál es el propósito de Dios de permitir la aflicción y el dolor en su pueblo? Podemos ver en Deuteronomio 8:2, unas hojitas adelante, Deuteronomio 8:2. En Deuteronomio 8:2 dice la palabra de Dios:
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios actualmente no nos trata como lo hizo con su pueblo. Dios sigue probándose nuestros corazones. Dios sigue demandando obediencia a su palabra. Sí. Y como leímos ahorita en Deuteronomio 8:2, el propósito es mostrar lo que hay en nuestro corazón a través del dolor. Es como la pasta de dientes, cuando la aprieta, ¿qué es lo que sale? Lo que hay adentro. Y en nosotros es igual, cuando Dios aprieta nuestro corazón, y entonces empieza a salir ahora sí el verdadero yo. Y muchas veces esa imagen de piedad, de compasión, cuando estamos bajo presión, se van, se esfuman. Y el propósito de Dios no es destruirnos a través del dolor o el sufrimiento, sino es sacar eso que muchas veces ni nosotros nos damos cuenta que está ahí escondido, los celos, la envidia, sale para que nosotros podamos verlo y pedirle a Dios que cambie eso de nuestro corazón. Y entonces, a través del dolor y del sufrimiento, nuestro corazón sea moldeado cada vez más conforme al corazón de Cristo. Y Dios también manda las pruebas y las dificultades para mostrar nuestro amor hacia Él. Para Dios, nuestro amor, o la palabra amor se deletrea O-B-E-D-I-E-N-C-I-A, obediencia. Si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a ser obedientes a su palabra. Si usted dice amar a Dios, se va a ver reflejado en la obediencia de su vida al Señor. Como dice la palabra de Dios en Juan 14:15, les dice el Señor a sus apóstoles: si me aman, van a obedecer mis mandamientos, van a guardar mi palabra. Entonces, para Dios el amor se ve en obediencia. Nosotros no podemos tener una imagen como Saúl en 1 Samuel 15:10, que él quiso aparentar una imagen ante el pueblo, una imagen de un rey fuerte, de un rey bien parecido y querido por el pueblo, pero que fue desobediente a los mandatos de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó, lo desechó. Pienso que Saúl era como ahora vemos a un futbolista que se hizo muy famoso, creo que se llama Haaland. Yo creo que la mayoría que estuvo viendo el mundial lo ubica. Yo pienso que Saúl fue como un tipo de Haaland, un tipo bien parecido, alto, fuerte, y que el pueblo lo quería porque pues se veía muy, muy bonito, pero su corazón despreció al Señor al desobedecerlo. Y cuando él quiso enmendar su camino, aparentemente, realmente lo único que buscaba era la aprobación del pueblo. Nosotros no vamos a perder nuestra salvación si no somos obedientes al Señor. Nosotros no vamos a perder eso que Dios ya nos ha dado. Pero ¿qué va a ocurrir en nuestras vidas? Nuestras vidas van a ser unas vidas mediocres espiritualmente.
Vamos a vivir un cristianismo aburrido, un cristianismo sin gozo, un cristianismo sin confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada va a estar puesta en las cosas de este mundo. Nuestra mirada va a estar puesta en lo que más me conviene. Si regresamos a Éxodo, podemos ver Éxodo 15. Estamos en versículos 26 y 27. Vemos que el Señor llevó al pueblo de Israel a un oasis que en ese tiempo se llamaba Elín. Y en este oasis, el pueblo de Israel otra vez llegó a un estado de calma, de confort, de comodidad. Otra vez estaba contento el pueblo. Y menciona que había 12 fuentes de agua. Para algunos, estas 12 fuentes representaban las 12 tribus de Israel, una fuente para cada tribu de Israel. Algunos dicen que Dios formó este oasis sabiendo que un día, cuando Él rescatara a su pueblo de Egipto, iban a llegar a este oasis. Podemos ver cómo el pueblo, cuando llegan las dificultades en Mara, murmura, se queja, Dios hace el agua dulce, otra vez están contentos, el Señor los lleva a un lugar de descanso y otra vez están felices y están a gusto. Pero cuando iniciamos el capítulo 16, otra vez vienen las dificultades. Cuando vemos el versículo 2 dice, 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez hubo problemas, ¿y qué hizo el pueblo? Se quejó contra el Señor y le reclamó a Moisés y les decía, estábamos muy bien en Egipto, comíamos carne, ollas llenas de carne y había pan abundante. Para la mayoría de nosotros es lógico que eso no era así, ellos eran esclavos, vivían de las migajas que los egipcios querían darles. Sin embargo, su corazón estaba tan endurecido que ellos preferían regresar a la esclavitud que enfrentar dificultades nuevas. Para enfrentar una situación desconocida. Porque sufrimiento ellos sufrían en Egipto. Se acostumbraron a los azotes de los egipcios. Se acostumbraron al maltrato de los egipcios. Que ellos preferían eso a enfrentar una situación desconocida. Ellos no sabían qué les esperaba en el desierto y el temor se apoderaba de ellos. Y ahora vemos que el problema ya no es por agua, ahora es por alimento. No tenemos que comer. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, allá comíamos muy rico. Y en nosotros no es tan diferente. Cuando llegan las dificultades, cuando llega la tentación, decimos, cómo extraño echar chisme. Está muy aburrido ser cristiano aquí. No me dejan echar chisme o estar criticando a mis hermanos. Extraño cuando podía hablar lo que yo quería, cuando podía decir palabras altisonantes y
Y bien que me la llevaba con mis amigos, echando chupe gorila y a gusto. Extraño ese tiempo. El ser cristiano es muy aburrido. ¿Y para quién es aburrido ser cristiano? Para aquellos que tienen una vida espiritual mediocre. Para aquellos que no buscan agradar al Señor. El Señor insiste en múltiples pasajes de su palabra que Él demanda obediencia de nosotros. Si vamos al Salmo 78, 1 al 6, Salmo 78. Salmo 78, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. El Señor, versículo 1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. El Señor nos llama a estar atentos a su palabra, a sus mandamientos. Y unas hojitas adelante, en el Salmo 105, versículos 43 y 45. 105, 43, 45. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras y las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios desea que seamos obedientes a su palabra. Entonces, Él permite el dolor y el sufrimiento para que nosotros volteemos hacia Él y clamemos por ayuda, por sanación, por salvación. Nosotros podemos ver que el Señor a nosotros nos disciplina, como menciona en Hebreos 12, 6 al 7. Y todavía tenemos una bendición más grande. Nos ha dado su Espíritu Santo que nos recuerda su palabra, que nos impulsa a obedecerlo. Como dice Efesios 4:30, cuando nosotros nos rebelamos, ¿qué le sucede al Espíritu Santo? Se contrista, se pone triste. Y generalmente eso pasa cuando pecamos contra el Señor. Podemos sentir, para aquellos que son sus hijos, cómo el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos dice, estás mal, arrepiéntete, enmienda tu camino. Lo peligroso es cuando nuestro corazón se endurece, se cauteriza y dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de escuchar su Espíritu en nuestro corazón. Entonces, el Señor, ¿qué trae? Disciplina, trae sufrimiento, trae dolor, trae angustia. Y es verdad que no todo el dolor, todo el sufrimiento, todo desierto por el que pasamos es por disciplina o es porque estemos en pecado. Es muy peligroso afirmar que un hermano o una hermana está pasando
por una situación difícil, porque está en pecado, porque Dios lo está disciplinando. Nosotros no podemos afirmar eso porque tenemos textos que nos hablan que Dios tiene un propósito en el dolor. Si vamos a Romanos 5, Romanos 5, Romanos 5, 4 al 5. Podemos ver que Dios siempre tiene un propósito bueno a través del dolor, del sufrimiento. En Romanos 5, 4 al 5 dice, y la paciencia, vamos a leer desde el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos ver que Dios permite el dolor para fortalecer nuestra relación con Él. Como lo dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes tribulaciones, pruebas, estoy parafraseando. Y podemos ver en 2 Corintios 1:3, cuando Pablo habla del Señor como el Dios de toda consolación. Dios no trae el dolor porque sea un Dios que está esperando a ver en qué te equivocas y ahí va la varita, con todo a darle ahorita que se equivocó. Dios no es un Dios que está solo vigilando a ver en qué te equivocas para mandarte el dolor, para mandarte sufrimiento. Dios no es un Dios que está atento a tus errores para reprochártelos en tu cara. Dios es un Dios que espera que cuando enfrentes el dolor, el sufrimiento, el desierto, la tribulación, lo busques para buscar consuelo. Lo busques para encontrar en Él un descanso, una ayuda, un gozo en medio del dolor. Dios desea que clames a Él cuando enfrentes situaciones difíciles. No que reaccionemos como el pueblo de Israel, culpando al primero que se te ponga enfrente para no asumir la responsabilidad o para no ver que es Dios pidiéndote que voltees hacia Él. Es Dios pidiéndote que lo busques para recibir consuelo, para recibir ayuda. Eso es para nosotros, pero para los incrédulos, el dolor y el sufrimiento, Dios también lo usa para que volteen hacia Él, se arrepientan y busquen reconciliarse con Él a través de Jesucristo. Aún para ellos el dolor puede tener un propósito delante de Dios. Y es que lo busquen, se arrepientan y reconozcan su debilidad. Pero lo que ha hecho el hombre, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Lo más fácil, no existe Dios. Si no existe Dios, no tengo a nadie a quien darle cuentas y por lo tanto no tengo que humillarme y reconocer que necesito ayuda, que necesito un lugar de esperanza, un lugar de refugio. La ley de Dios tiene el propósito para los del mundo que reconozcan que no pueden cumplirlo. Ningún ser humano en este mundo puede cumplir la ley de Dios. Pero en vez de que el hombre reconozca, no puedo cumplir los mandamientos de Dios y busque la ayuda de Dios,
en arrepentimiento, desecha la ley de Dios y lo ve como un juez opresor, como un tirano. Regresamos a Éxodo 16, ya estamos en el capítulo 16, Éxodo 16. Podemos ver que Dios, en el versículo 4, le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Una vez más, Dios le resuelve sus problemas. Dios dice, no tienen alimento, está bien, yo les voy a proveer de un alimento que va a caer del cielo. Y este alimento podemos ver que Dios establece cuestiones muy claras. Él le dice que les va a dar la porción de un día y que van a salir a recogerlo diariamente. El Señor no les dijo, va a llover pan del cielo y va a ser para una semana. Guárdenlo para que les dure una semana. No. El Señor les dice, todos los días yo les voy a dar su porción de pan. ¿Cuál era el propósito del Señor al darles una porción diaria? El propósito del Señor era generar una dependencia hacia Él. Ellos tenían que salir a buscar este pan del cielo, que más adelante vamos a ver que es diario. Ellos tenían que tener la esperanza de que Dios iba a traer ese pan todos los días. Entonces, Dios estaba trabajando con el corazón de este pueblo. Dios quería que todos los días ellos le buscaran, que cuando vieran ese pan, ese alimento caer del cielo, ellos pensaran en el Señor. Porque si recordamos, los seres humanos olvidamos con mucha facilidad y especialmente olvidamos la palabra de Dios, nos olvidamos del Señor. Y podemos ver que el Señor insiste también al final del versículo 4, dice, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Y podemos ver también que muchos del pueblo no fueron obedientes a este mandato y guardaron más de lo necesario. ¿Y qué pasó? Se les pudrió. En el versículo 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y gedió y se enojó contra ellos Moisés. El pueblo de Israel era un pueblo de cabeza dura, no tan diferente a nosotros. Nosotros muchas veces nos afanamos por querer solucionar nuestra vida por mucho tiempo y estamos preocupados. Mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y luego voy a hacer aquello. Y estamos tan afanados con tantas cosas que al final del día planeamos todo lo del siguiente día y ya no tuvimos tiempo para el Señor. Ya no hubo tiempo para orar, ya no hubo tiempo para meditar en la palabra de Dios, porque mi día estuvo tan ocupado planeando el futuro. Y esto mismo estaba haciendo el pueblo de Israel, o algunos de ellos. Querían asegurarse
por si Dios fallaba al siguiente día, pues tener algo. ¿Qué tal que Dios no me daba mi sustento diario? La confianza en Dios no es fácil. No es fácil porque no podemos evitarnos sentir. Cuando llegan los problemas, no podemos evitar sentir preocupación. Claro que podemos sentir preocupación, podemos sentir angustia, podemos sentir dolor. Pero eso no significa que vamos a dudar del Señor. Significa que nosotros debemos buscarle para poder ser obedientes a su palabra. Cuando pienso en el pueblo de Israel, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, que salió de Egipto, toda la generación de cierta edad que podía tomar armas, dice la palabra de Dios, iba a perecer. Esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, excepto 2 personas, Josué y Caleb. Y no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Josué? ¿Por qué Caleb? ¿Qué hizo Josué diferente a ellos? Y la respuesta está en Éxodo 33. Vamos a Éxodo 33, que está aquí cerquita. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, y como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué fue lo que hizo Josué diferente al resto del pueblo? Se la pasaba en el tabernáculo. Se la pasaba buscando el rostro del Señor. Se la pasaba buscando a Dios. ¿Y el resto del pueblo qué se la pasaba haciendo? Preocupado por si Dios iba a proveer el maná. Preocupado pensando si Dios iba a tener el cuidado de ellos o si era mejor regresar a Egipto. Quizás en Egipto había un lugar mejor. Aunque me maltrataran, pues tenía algo de alimento aquí. No sé qué va a pasar. Regresamos a Éxodo 16. Respecto a este alimento que el Señor hizo caer del cielo, todos lo conocemos como maná. Y en el versículo 31 de Éxodo 16 habla de este alimento. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Y en el versículo 15, precisamente, el pueblo de Israel lo nombra así. Dice, y viendo los hijos de Israel Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Este maná, o ¿qué es esto? Pues no parece como un nombre, ¿verdad? Parece una pregunta solamente. Cuando leía el significado de maná, vino a mi mente cuando, si no me equivoco, los ingleses llegaron a Australia. Todos conocemos que hay muchos animales muy peligrosos en Australia, pero en específico hay un animal muy famoso, que son los canguros. Cuando llegaron los ingleses, ellos nunca habían visto ese animal raro que echaba brincos y andaba sobre 2 patas. Entonces, pues ellos querían saber qué animal era este. Y les preguntaron a los nativos, ¿cómo se llama ese animal? Entonces los nativos les contestaron, canguro. Y ellos le pusieron canguro, pero realmente lo que los nativos estaban diciendo con esta palabra es, no te entiendo. Obviamente ellos no hablaban inglés.
Entonces el maná es algo parecido. Maná significa, ¿qué es esto? Y la palabra de Dios lo describe como semilla de culantro. Respecto al culantro, investigué un poco, pero no puedo dar con certeza una afirmación de qué planta es, porque algunos dicen que es cilantro y otros culantro. Ambas plantas existen y aunque es algo secundario, el culantro y el cilantro se usan en la cocina. El cilantro por nosotros es muy conocido y muy usado, pero el culantro no. Por lo poco que investigué, para mí sería cilantro, porque el origen del cilantro lo ubican los estudiosos en lo que es la región del Mediterráneo y parte de Asia, de Medio Oriente. Entonces, lo más seguro es que conocieran el cilantro, porque el culantro, según los estudiosos, tiene su origen en América, sobre todo en la parte tropical de América. Entonces, para ese tiempo, es muy poco probable que ellos conocieran el culantro. Aunque también tengo mis dudas porque se ha encontrado que diferentes especies, tanto de el Viejo Mundo como de América, se han encontrado en vestigios arqueológicos. Entonces, probablemente América y el Viejo Mundo se conocieron mucho antes de que llegara Cristóbal Colón. Entonces, por eso tengo mis dudas, pero yo me inclino a que era más cilantro que culantro. Pero esa es mi opinión personal. Pero eso es algo secundario. Retomando nuestro texto, al pensar en el maná, no podemos evitar recordar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él, en Juan 6, 31 al 35, vamos a Juan 6. Juan 6, versículos 31 al 35. Aquí vamos a ver cómo el Señor se define a sí mismo. ¿Cómo? Vamos a leer. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dios, al mandarle este maná al pueblo de Israel, el Señor ya estaba pensando en un maná mucho mejor, en un maná que nunca más causaría hambre, porque el pueblo de Israel comió ese maná y si recordamos, una generación completa se perdió y murieron. Pero dice el Señor, yo soy el pan del cielo que da vida eterna. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos comido ese pan y hemos comido su carne y tenemos vida eterna por la fe. El pueblo de Israel no conoció más que una semilla que perecía al día siguiente. Nosotros hemos conocido y hemos disfrutado de un alimento mucho más superior. ¿Acaso no debería eso motivarnos a creer
lo que Dios nos ha prometido? Dios nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido salvación, nos ha prometido que vamos a estar en el cielo con Él. Y nosotros tenemos suficiente evidencia para poder descansar en esas promesas. El pueblo de Israel vio el Mar Rojo abrirse, sí, vio que Dios convirtió aguas saladas amargas en dulces, vio que Dios le proveyó por 40 años un alimento que todos los días estaba puntual. Solamente un día recogían una doble porción, que era un día antes del día de reposo. Solamente ese día juntaban una porción doble. Entonces, nosotros no podemos negar que nuestra fe tiene más argumentos para estar más firme que la fe del pueblo de Israel. Nosotros tenemos toda una historia y evidencias de cómo el Señor ha sustentado y ha mantenido su iglesia por más de 2000 años. Hombres como Voltaire, que fue un ateo francés, que él aseguraba que la Biblia iba a desaparecer. Sin embargo, donde él vivió después que murió, su casa terminó siendo un lugar donde se imprimían Biblias. Entonces, ¿por qué es tan difícil obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué el pecado, por qué el dolor, el sufrimiento nos hacen dudar de nuestro Señor? La verdad es que no es fácil. No es fácil resistir la tentación. No es fácil enfrentar el dolor, la tribulación, sin dudar, sin sentir que estamos solos. Es verdad que no es fácil. Por eso Dios nos ha provisto de una congregación de hermanos. Si nosotros vamos a 1 de Tesalonicenses 4, vamos a 1 de Tesalonicenses, ya que estamos aquí en el Nuevo Testamento. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice la palabra de Dios: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Finalmente, en el versículo 18 dice: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con las promesas que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Estás pasando por dolor? Recuerda que tienes un Dios que te consuela. Recuerda que un día vas a estar en el cielo delante del Señor y no habrá más dolor ni tristeza. ¿Estás pasando por necesidad? Recuerda que tienes un tesoro que nadie podrá quitarte.
Hay una riqueza celestial que nadie podrá arrebatarte. Nadie podrá quitarte lo que Dios te ha dado. Y Pablo dice, anímense con estas palabras. En este tiempo los de Tesalónica estaban sufriendo persecución. Entonces Pablo les dice, tienen que animarse, no con lo que hay en este mundo, sino con lo venidero, con lo que Dios ha dicho que nos va a dar. Él nos va a dar un cuerpo glorificado, nos va a dar vida eterna, vamos a estar con Él sin sentir más dolor ni sufrimiento. Entonces, en vez de desanimarnos unos a otros, en vez de juzgarnos unos a otros, deberíamos buscar cómo animar al hermano que ha caído, cómo ayudar al hermano que está enfrentando luchas. En vez de buscar cómo ese hermano que está en su primer amor se mantenga en él. Y nosotros que luchamos contra la tibieza espiritual, recordar nuestro primer amor. Recordar cómo, así como el Señor ahogó al faraón y al ejército del faraón, al ejército del faraón y a sus caballos y sus carros, así el Señor destruyó nuestro pecado en la cruz de Cristo. Ahí fueron borrados todos nuestros pecados y también fueron ahogados como el ejército del faraón. Nosotros debemos recordar eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros no podemos permanecer tibios espiritualmente. Debemos esforzarnos por apagar esa tibieza y encender una flama viva, una flama que nuestro corazón se llene de gozo, de esperanza en lo que Dios nos promete. Yo sé que no es fácil, yo sé que todos podemos estar batallando, pero de eso se trata, venir aquí cada 8 días o 2 veces por semana, de recordarnos que no estamos solos, de animarnos y saber que Dios nos ha prometido algo que va a cumplir. Y eso debe animarnos, debe darnos esperanza, debe darnos el valor para seguir luchando la carrera de la fe. Porque sería muy triste que así como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 2 al 4, hiciste bien todo, fuiste un cristiano ejemplar, no tomaste, no te emborrachabas, no chismeabas, no decías mentiras, rechazabas las falsas doctrinas, te preocupabas por tus hermanos, pero te olvidaste de tu primer amor. Tu corazón por mí ya no ardía, tu corazón por mí ya no era fortalecido. Vivía solo una religión, porque es lo que hace una religión superficial. Todos ven que estoy bien, todos me ven que cumplo con los estándares de la congregación o que cumplo con los estándares del pastor. Y está bien, pero si tu corazón ya no arde por el Señor, si pensar en Cristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz, ya no te conmueve, ya no te trae fuerza, no te trae esperanza, es probable que estés en una tibieza espiritual y que has olvidado tu primer amor. Nuestro llamado es a vivir para la gloria del Señor. Nuestro llamado es entrar a la tierra prometida. Pero a diferencia del pueblo de Israel, usted ya no tiene que caminar por el desierto, dudando
de si Dios va a proveerle lo que necesita. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y también para nuestro día a día. Yo estoy convencido que muchos de aquí, muchos de nosotros, no tenemos lujos, no tenemos riquezas, pero estoy seguro, que al menos todos hoy hemos recibido alimento en nuestro cuerpo. Tenemos un lugar donde dormir. Quizás no tenemos la cama más lujosa, pero Dios nos ha provisto un lugar para descansar. No podemos negar que Dios nos ha suplido todo lo que necesitamos. Quizás con limitaciones humanamente hablando, quizás no todo lo que quisiéramos, pero nuestra mirada debe estar puesta en las cosas eternas, en que Dios nos tiene una tierra prometida, que nosotros no podemos dudar de si vamos a llegar o no, porque no depende de nosotros. Dios ya nos ha dado esa certeza. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de ella a través de la fe. Hoy hemos visto cómo el pueblo de Israel, después de ese gozo y de esa alegría, cuando el Señor los hizo cruzar el Mar Rojo y vieron a sus enemigos ahogados a la orilla del mar, estaban alegres, estaban en su primer amor, pero solo unos cuantos días después, ese mismo pueblo que danzaba, que cantaba alabanzas al Señor, murmuraba contra Dios, se quejaba de lo que estaba haciendo, porque las cosas se pusieron difíciles. Nosotros no debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos hacer lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor y Dios le dio respuesta. Las aguas amargas de Mara se hicieron dulces. La falta de alimento, Dios proveyó el maná. Nosotros vivíamos una vida alejada del Señor, una vida sin esperanza, y Dios nos mandó el maná del cielo que nos da vida eterna. Y nosotros confesamos con nuestros labios y a través del bautismo en agua que creímos que Jesucristo dio su vida por nosotros en esa cruz y que pagó por nuestros pecados. Si tú sientes que tu vida espiritual es mediocre, si tú sientes que tu cristianismo es tibio, yo te invito a que busques al Señor y le pidas, que clames a Él y le pidas que reavive ese primer amor en tu vida. Que le pidas que te perdone si estás en un pecado, que te impide volver a tener ese primer amor, que te impide volver a gozarte en Cristo y en su salvación. Y si tú eres alguien que no ha entregado su vida a Cristo, quiero decirte que ese pan del cielo que bajó hace más de 2000 años está esperando que tú reconozcas tu hambre espiritual, tu miseria espiritual, y le pidas a Dios ese pan de vida, te arrepientas y te reconcilies con Dios. Y Él te dará ese pan y nunca más volverás a tener hambre ni sed. Vamos a orar.